Les voy a explicar por qué. Porque pues México realmente cada vez sorprende más. Esta semana se llevó a cabo, como ustedes saben, la reunión bilateral económica entre Estados Unidos y la delegación de México. Nuestro canciller Marcelo Ebrard, por supuesto nuestra secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y una comitiva muy bonita y muy interesante. Me fascinó. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque desde 2014 no se habían hecho este tipo de ejercicios entre Estados Unidos y México. Es increíble cómo ahora cada 6 meses se están reuniendo y se van a reunir para potencializar la relación bilateral económica. Esta fue específicamente una reunión para potenciar todo el tema económico. ¿Qué nos va a traer de bueno? Pues millones de cosas. Aquí con lo único que se manda el mensaje es que Estados Unidos está de alguna manera emitiendo y asegurando que tiene gran interés en seguir potenciando sus relaciones con su país hermano, su país vecino, con su país con el que más tiene relaciones comerciales, que es México. Y México también manifiesta la voluntad de potenciar estas relaciones. ¿Por qué? Porque es un gana-gana. Y ustedes dirían, a ver, pero ¿por qué Biden y la administración y por supuesto la vicepresidenta Kamala Harris deciden junto con todo su gabinete económico, que es muy importante el hacer esto? ¿Por qué? Porque Estados Unidos está muy consciente que a lo largo de las últimas décadas le ha dado al mundo muchísima fuerza y potencial a China y a Asia. Están preocupados porque de haber sido Estados Unidos pues la primera potencia, hoy está en disputa quién es la primera potencia entre China, entre ciertos países asiáticos que se están poniendo mucho las pilas, entre Rusia y por supuesto no hay que descartar la India. La India, aunque tiene todavía muchos temas que arreglar porque hay una pobreza que sigue siendo muy extrema, India viene con todo. India puede dar una sorpresa muy, muy grande y muy, muy fuerte en los próximos, podría decir, en el próximo transcurso de la década. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que potenciar América y Latinoamérica. ¿Qué mejor haciéndolo con México junto con Estados Unidos y por supuesto con la alianza que también hay con Canadá, y de ahí también traer todo ese beneficio hacia Latinoamérica vamos a decir que indirectamente ayudará muchísimo a la migración? Porque porque en la medida en la que Latinoamérica y México, como siempre lo he dicho, para mí se va a volver la China latinoamericana, va a permear hacia abajo de todos los demás países toda esa bonanza económica, bonanza productiva. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a necesitar mayor cantidad de mano de obra, de plantas productivas en distintos países, pero México va a ser ese trampolín. Entonces, para Estados Unidos, México es vital y básico. Por eso cuando yo les platicaba lo que iba a pasar con la economía desde el 2020 y que ahora se está cumpliendo en el 2021, bendito sea Dios, y que pues yo sí estimo que vamos a crecer a lo mejor este año hasta el 7,75. Yo sé que los pronósticos estaban primero que en el 4, luego que en el 5 y luego que en el 6,1. Yo creo que a final de cuentas sí podremos llegar al 7,75. Por supuesto, todavía nos faltará una brechita chiquita para poder haber recuperado el 8,3 que perdimos del PIB en el año pasado con la pandemia, pero bueno, si logramos crecer 7,5, estamos hablando de que en el primer semestre del 2022, pues estaremos ya subsanando la totalidad de ese 8,3 perdido, y en el segundo semestre del 2022 podremos ya tener un crecimiento limpio de polvo y paja, como dicen, y pues 2023, imagínenselo, y 2024. Me llama mucho la atención porque por eso digo México brillando y la oposición llorando, porque cada vez que ven que a la 4T le va bien, que la 4T tiene muy buenas relaciones internacionales con todos nuestros países, bueno, de alguna manera vecinos y no vecinos, porque pues con todos los países del mundo, pues obviamente les arde, porque lo que desea la oposición, eso es lo que ustedes tienen que entender, la oposición se va a enojar cada vez más cuando al país le vaya mejor, en cualquier ámbito, en cualquier rubro, en cualquier situación, porque eso significa menos oportunidad para ellos recuperar lo que están buscando recuperar, ¿no? Que es el poder. Entonces, entre mejor le vaya a la 4T, peor se siente la oposición. Entre mejor le vaya a México,
peor se siente la oposición. Entre mejores cifras económicas, entre todo lo que nos pueda suceder positivo que está pasando en este país, en esta administración, más la oposición se va a enardecer y más va a atacar y cada vez va a ser más artero. Es lo lógico. A la oposición lo que en el fondo desearía es que le fuera mal a México, que le fuera mal a la 4T, porque eso sería la campaña perfecta para poder ellos disque recuperar, porque lo veo muy lejano, porque se los vuelvo a repetir y se los aseguro, con conocimiento de causa, con aritmética, con análisis, con variables, con proyecciones de 2024, México va a acabar con un crecimiento versus 2018 muy interesante y va a tener doble mérito teniendo en cuenta que casi nos echamos 2 años de pandemia fuerte y que eso no significa que termina la pandemia sigue, pero en otro tipo de, vamos a decir, fase. Hoy está en una fase en la cual nos tenemos que seguir cuidando, pero que bendito sea Dios, la economía se abrió, que tenemos que tener las medidas, por supuesto, de salud, sanitarias, medidas, por supuesto, que ya nos las enseñaron y hemos empezado el proceso adaptativo a esta pandemia con sus bemoles, con sus nuevas variantes, pero no es lo mismo que el primer año y medio y todos lo sabemos, que realmente fue una debacle económica global, de salud, de espiritual, emocional, mental, y que ahorita por lo menos ya se ve esa lucecita al final del túnel, lo cual nos da la esperanza de seguir adelante. Entonces, imagínense si en el 2024 termina el país con un crecimiento interesante versus 2018, con 2 años de pandemia, como lo dije. 2 años o año y medio de fuerte pandemia, 2 años y posiblemente 3 de una pandemia ya en un proceso adaptativo. Bueno, ¿qué significaría esto? Realmente lo que hemos venido repitiendo. Un presidente que logra en un país como este, con la cantidad de población, con la realidad socioeconómica que tenemos y le haya alcanzado para comprar millones y millones de vacunas, le haya alcanzado para no suspender ningún proyecto y de esa manera poder seguir generando empleos y generar economía de escala y cadena de valor. Le haya alcanzado para no endeudarse más, le haya alcanzado para seguir dando más y más programas de beneficio social y por supuesto de apoyo económico, y le haya alcanzado para todo lo que viene más. Díganme qué le podrían decir a este presidente si no se los vuelvo a repetir. Yo estoy seguro que en los próximos tiempos, 1 año, 6 meses, 2 años, al presidente y a su gabinete económico por el cual me quito el sombrero, les van a dar un premio, ya sea en el Fondo Monetario Internacional, en el Foro Económico de Davos, porque de verdad es de admirarse y respetarse esta gestión económica. No son enchiladas. Pónganse a pensar, porque ustedes dirían, bueno, Edith, tú dices esto y es como, ok, pues sí, realmente es podríamos decir, algo muy, muy interesante escuchar, pero ¿sobre qué bases? Yo les hago una pregunta. Porque en los sexenios pasados, sin pandemia, sin repartir la cantidad de dinero que se repartió en programas sociales y económicos y de beneficio, sin estas mega obras, nos endeudaron como nos endeudaron. Nada más pónganse a ver cómo creció la deuda con Peña, con Calderón y con Fox. Me encantaría, sería muy interesante que lo vieran. Sería muy interesante, sobre todo con Calderón y con Fox, que fue gravísima, que diga, con Calderón y con Peña, que fue gravísima el crecimiento de la deuda, con Calderón y con Peña, pero gravísima. Y yo les preguntaría, ¿quién pompó? ¿A dónde se fue todo ese dinero? Porque si ustedes no tenían pandemia, si no tuvieron que comprar todos esos millones y millones de vacunas, si realmente quisieron hacer una refinería como Calderón y nada más levantó una barda y no hubo nada de megaproyectos y no hubo nada de nada y pura deuda y deuda y deuda y encima de todo nos quebraron nuestras paraestatales porque las quebraron ustedes, no las quebró el presidente las recibió quebradas. Explíquenme, señores, explíquenme por favor qué hicieron con el dinero, no nada más a mí,
al pueblo de México y a todo el mundo. Sería muy interesante, a mí me fascinaría tenerlos un día sentados en un foro y bajo un pizarrón pararme y escribirles: tú recibiste así el país con estos números macroeconómicos. Tú entregaste así el país con estos números macroeconómicos. Aquí está tu cantidad de dinero que repartiste en programas sociales. Aquí está tu cantidad de dinero que invertiste en proyectos. Aquí está tu cantidad de dinero que finalmente generaste con el crecimiento del país. Aquí está cómo inició el PIB, aquí está cómo termina el PIB, aquí está cómo inicia tu deuda, aquí está cómo termina tu deuda. Explícame tu buena administración o tu mala administración. ¿Qué les parece que lo hiciéramos? Sería interesantísimo. Sería increíble que se aventaran. En vez de estar discutiendo en el Twitter, que nos sentáramos en un foro todos los presidentes, junto con personas como su servidor y ustedes, y pudiésemos cuestionarles bajo aritmética, como se los estoy diciendo, y que nos pudieran responder bajo números. Porque aquí no se trata de atacar por atacar. Realmente a mí no me gusta atacar y jamás lo voy a hacer. A mí me gusta dialogar, me gusta analizar, me gusta llegar a la profundidad. Y bajo todo lo que logremos, de alguna manera, con números y variables y métricas, poder llegar a una conclusión de una buena gestión, de una mediocre gestión, de una mala gestión, de desviaciones de dinero y de lo que haya sido, porque creo que se habla mucho discurso y se va poco a los números. Y sería muy interesante hacer este análisis y presentarlo. Creo que ahí se acabarían todas las dudas y entenderían por qué los que realmente estamos en pro de México y en pro de este movimiento, tenemos una razón aritmética, social, humanista, cultural, de defensa hacia nuestro país y hacia nuestra soberanía, porque realmente hablándolo se entiende lo que se está gestionando aquí. Y hablándolo se entendería lo que no se gestionó en los sexenios pasados.